El día que enterramos a mi padre, mi hermano vendió la casa y descubrí su plan macabro. Yo me llamo Alma. Y antes de que juzgues lo que hice, porque algunos lo llamarán venganza y otros justicia, te voy a contar la historia completa, como si estuviéramos a solas, a media luz, y yo por fin decidiera sacarme esta piedra del pecho. No busco lástima. Busco que entiendas por qué una parte de mí tembló de rabia y otra se sostuvo en pie cuando todos los demás eligieron salvarse solos. Cuando tenía 8 años, mi casa era una novela de domingos, olor a pan tostado, mi papá, Ricardo, con manos de obra y chistes malos, mi mamá, Teresa, siempre apurada, pero con esa risa que hacía eco en la cocina, mi hermano mayor, Joaquín, el héroe que me enseñó a andar en bici, y mi hermana menor, Sofía, con su elefante de peluche colgándole de la mano. Éramos normales. O eso creía. Hasta que los silencios se hicieron más largos que las noches y la plata más corta que el mes. Mi papá perdió un contrato grande de construcción. Yo no entendía de números, solo que mamá empezó a tomar turnos dobles en el hospital y papá volvió oliendo más a cerveza que a menta. Los gritos crecieron, las puertas se cerraban, y un día vi el puño de mi papá hundirse en la pared como si el yeso tuviera la culpa de todo. Esa misma semana, escuché la frase que todavía me arde: ¿quién se queda con quién? Éramos fichas. Muebles. Joaquín conmigo, necesita un hombre, dijo papá. Sofía conmigo, es chiquita, dijo mamá. Y yo no fui nombrada. No existí. Se fueron en tandas. Primero él con Joaquín, 3 días después, ella con Sofía. A mí me dejaron provisoriamente, palabra elegante para abandono, con promesas que se apagaron con el primer anochecer. Viví 4 días con galletitas, leche agria y la compañía de un perro con hambre. La vecina, doña Esther, notó las luces prendidas y mi mentira mal contada. Llamó a servicios sociales. Fui un número más. No voy a endulzarte el sistema de acogida. En la primera casa dormí en un sofá cama que olía a humedad y guardé mi mundo en una bolsa de basura negra. En la segunda, aprendí a comer rápido y a callar más rápido. En la tercera, entendí que hay adultos que no golpean con la mano, golpean con palabras: no sirves, no te quiso nadie, por algo te dejaron. A los 14 me escapé 2 días, dormí en un parque y robé pan. Me encontraron. Volví. Sobreviví a puro estudio y a pura terquedad. 2 mujeres me salvaron sin prometer nada, una consejera escolar que vio en mis exámenes algo que yo ya no veía en mí, y una señora mayor, Clara, que no me llamó hija, pero me dio horarios, libros y un lugar fijo en la mesa. Con eso florecí lo justo para no marchitarme. Estudié con becas, trabajé con sueño, aprendí a no pedir lo que nadie me ofrecía. El arte me dio un idioma que no dolía al pronunciarlo. Primero dibujaba para no gritar, después colgué cuadros para contar la parte que mi voz no alcanzaba. Abrí una galería pequeña, en un barrio que parecía pedir permiso para crecer. No era grande, pero era mía. Elegía artistas que también venían de fracturas. Me enamoré con cuidado. Y cuando por fin creí haber enterrado a la niña que se quedó sola, la familia tocó la puerta, como si el tiempo no contara. El mensaje me lo mandó Joaquín. Alma, soy yo. Te busco hace años. Papá está mal. Deberíamos hablar. Sentí un frío viejo. Después escribió Sofía: nunca te olvidé, podemos vernos. Y, semanas más tarde, llegó una carta de mamá con un osito viejo adentro y una frase que me partió de rabia y ternura: lo cuidé por ti. Ojalá hubiera podido cuidarte a ti también. No contesté de inmediato. Fui a terapia, hablé con mi pareja, con mi mejor amiga. ¿Qué querían? ¿Qué quería yo? La respuesta real llegó de golpe: mi padre murió. Lo supe por una llamada de Joaquín, entre sollozos y pausas, pidiéndome que fuera al entierro. Fui. No por él, quizá, sino por mí, para mirar a los ojos a los fantasmas. El cementerio olía a flores y a hipocresía. Mamá se me acercó con su perfume de antes, más leve, más triste. Sofía me abrazó como si pudiera coser 20 años de distancia en un gesto. Joaquín me apretó la mano y me dijo: hablamos después del entierro, hay cosas del testamento. El estómago me dio vuelta. No era sorpresa, era déjà vu. La misa fue corta. Las miradas,
largas. En el café de después, entre rosquillas y pésames, escuché la bomba. Joaquín, ya erguido y práctico, soltó: «Tu nombre no figura en el testamento, Alma. Papá me dejó la casa. Dijo que era lo más lógico, yo lo cuidé a él». Lo dijo sin mirar. Mamá asintió con una culpa aprendida. Sofía pareció encogerse en la silla. «Pero la casa era de los dos», dije. «¿Y la parte de mamá? ¿Y la nuestra?» «Mamá firmó la cesión hace meses», contestó Joaquín. No había mucho margen. Las deudas, hace meses. Mi papá en vida, la casa en juego, yo sin ser nombrada otra vez. Me levanté con el corazón en un tambor. No hice escena. Ese café no era mi campo de batalla. Ya sé lo que estás pensando. Les hiciste juicio enseguida. No. Antes hice algo peor. Recordé quién aprendí a ser y tejí un plan. Si dejaste a una niña sola, no esperes que la mujer que volvió lo haga sin condiciones. Empecé por lo básico: papeles. Fui al registro de la propiedad. Pedí la historia dominial de la casa donde aprendí a correr. Vi fechas, firmas, sellos. Noté un poder amplio otorgado por mi padre a Joaquín 3 semanas antes de la internación. Noté una cesión de derechos de mi madre a favor de, adivinaste, Joaquín. Noté un contrato de promesa de venta firmado el día posterior al fallecimiento. Y noté, entre líneas, lo que nadie vio con el corazón, que me habían borrado por segunda vez, ahora con tinta y notario. Luego, pedí la carpeta clínica de mi padre. ¿Estaba en condiciones de firmar un poder? Hallé informes de confusión, medicación fuerte, horas difusas. No me alegró. Me indignó. Consulté a una abogada joven, Camila, que me miró con respeto. Podemos impugnar. Hay indicios de aprovechamiento. No será inmediato. ¿Estás lista para ensuciarte las manos sin perderte en el barro? Le dije que sí, pero con una condición. Antes de tribunales, quería mirarlos a la cara con la verdad entre los dientes. Contacté a Sofía. Nos vimos a solas. Ella, ojos húmedos, yo, voz firme. Le conté lo que había encontrado. Titubeó. Dijo que mamá estaba muy mal cuando firmó. Dijo que Joaquín siempre fue el que resuelve. Dijo que yo había hecho mi vida. La miré sin odio. La miré como a la niña que me agarraba la mano con su elefante. Sophie, resolver no es atropellar. Y hacer mi vida no es renunciar a mi apellido. El segundo paso fue con mamá. La invité a mi galería, entre cuadros que hablaban de pérdidas. Le mostré copias de documentos. Sostuvo la taza con dedos temblorosos. Lloró callado. Tu hermano dijo que era lo mejor, que tú estabas lejos, que no te importaba. ¿Yo no estaba? Pregunté despacio. Mamá, tú me dejaste. Pero no me fui. La frase no se me escapó, salió como una deuda. Ella bajó la vista. Fui cobarde, admitió. Con tu padre, con ustedes, contigo. Quise abrazarla. No pude. Todavía no. El tercer paso fue Joaquín. Lo cité en un bar luminoso, mesa pegada a la ventana. Él llegó con traje de heredero. No dramatices, Alma, arrancó. Papá me necesitaba. Yo estuve. Tú no. Tenías mi número desde que me escribiste, le respondí. Y tenías la obligación, no el privilegio. Puso los ojos en blanco. Me habló de facturas, de gastos, de hacer lo que había que hacer. Entonces saqué las copias. Las fechas. El poder con dudas. La firma de mamá el día que recibió un ingreso en su cuenta. El contrato con el comprador que, casualmente, era socio de Joaquín en una empresa creada un mes antes. Esto es legal, dijo él, irritado. Puede ser legal. No es limpio, dije yo. Y aún lo legal se impugna cuando huele a abuso. Se rió, nervioso. ¿Vas a llevar a tu hermano a juicio? ¿Eso quieres que diga la gente? Quiero que diga la verdad, contesté, que no se le quita 2 veces el hogar a la misma persona. No lancé amenazas vacías. Le di una salida que no merecía, un acuerdo privado digno. Recomprar la casa a valor real para dividir,
reconocer mi parte de herencia, restituir lo firmado por mamá bajo asesoramiento psicológico y legal. 10 días. Después, tribunales. Se paró. Dijo: tu resentimiento te ciega. Me dejó con la cuenta del café. Tomé una foto del recibo. Hay símbolos que una guarda por placer. Pasaron 9 días y 9 noches. En ese tiempo, me pasó todo por el cuerpo. La niña que todavía quería un abrazo, la adulta que aprendió a sostenerse, la rabia, el miedo, el impulso de mandar todo al demonio. Soñé con la casa, paredes respirando, mi cama de flores, el árbol del patio apuntando al cielo. Despertaba con el dibujo de sus ramas en la mente, como si el árbol me dijera: no te dobles. Al día 10, Joaquín no llamó. Al día 11, Camila presentó la impugnación. No voy a narrarte párrafo por párrafo la batalla legal, aunque créeme, me la sé de memoria. Si te voy a contar el clímax, la audiencia donde por fin nos miramos todos con la verdad desnuda, sin funerales, sin café, sin lo mejor para todos. En una sala fría, el juez pidió claridad. Camila expuso: poder amplio firmado cuando mi padre estaba con medicación sedante, cesión de mamá con contraprestación confusa, venta apurada a empresa vinculada. No venimos a una guillotina, dijo Camila, venimos a un espejo. Yo la amé un poco en ese instante. La parte contraria, el abogado de Joaquín, habló de piedad filial, de sacrificio del hijo mayor, de hermana ausente. Yo pedí la palabra. La ley lo permite, la vida, a veces, también. Me puse de pie, sentí mis rodillas, mi voz. Estuve ausente porque me dejaron sola a los 8 años, dije. Estuve ausente en su velorio durante 20 años de domingos. Estuve ausente mientras cargaba mis cosas en bolsas negras de casa en casa. Pero hoy estoy presente. Y no para pelear por ladrillos, sino por nombre. Silencio. Mamá lloraba sin pañuelo. Sofía apretaba el borde de la silla. Joaquín miraba un punto fijo en la pared, como si el yeso volviera a ser culpable. Saqué un sobre que no figuraba en el expediente, fotos. No eran pruebas legales. Eran pruebas del alma. Mi mano pequeña en la de Sofía, el pastel de mi cumpleaños, mi padre empujándome en el columpio, la cocina con cortinas amarillas. Las puse en la mesa como quien pone los muertos sobre la mesa para que nadie los niegue. Esta es la casa de la que me están sacando otra vez, dije. No con violencia, con papeles. Y la ley puede resolver números. Pero yo vine a resolver otra cosa, que mi historia no la escriba siempre otro. El juez respiró pesado. No era su trabajo sanar mi herida. Pero su pluma, ese día, se volvió bisturí. Ordenó medidas, pericia caligráfica, pericia médica retrospectiva, suspensión de la venta por vínculo societario, asesor de capacidad para mamá en nuevas decisiones, mediación obligatoria. No gané. Eso vendría después. Ese día me reconocieron de pie. Lo que sigue no es un final de película. Es más sucio, más humano. La pericia mostró que mi padre firmó bajo medicación que comprometía su discernimiento. La sociedad del comprador y mi hermano eran, efectivamente, dos caras del mismo bolsillo. La cesión de mamá fue anulada por vicio del consentimiento. Había sido presionada, y el dinero no se correspondía con el valor. La venta quedó sin efecto. La casa volvió al acervo. Y ahí, otra vez, apareció la opción, guerra total o un acuerdo que no negara lo ganado. Elegí lo segundo. Sí, elegí. No por misericordia con Joaquín, sino por higiene mental. Acordamos vender la casa a precio de mercado, de verdad, y repartir en 3, mamá, él y yo. Sofía renunció a su parte a favor de mamá, por decisión propia y ojos empañados. Yo condicioné, del total que me tocara, una parte iría a un fondo educativo para niños en sistema de acogida. Firmamos. Joaquín no me miró. No me debía una mirada, me debía 20 años. ¿Fue venganza? No lo sé. Fue un espejo. Y fue un límite. Con mamá el camino fue otro. A veces me llamaba y respirábamos juntas, como si el aire tuviera memoria. Un día vino a la galería con una caja. Adentro, mis cuadernos de primaria, la camiseta del equipo escolar, una notita mía con letra chueca. Mamá,
Hoy hice una estrella sin salirme. Lloramos ambas, sin gramática. No hubo perdón anunciado. Hubo tiempo. Las mamás también son hijas de sus heridas, aunque sus decisiones nos quemen. Un día me pidió, ¿puedo ir contigo al árbol? Fuimos. El patio era de otra familia, pero el árbol seguía. Nos quedamos detrás de la reja. El árbol no supo que estábamos ahí. Yo sí supe que ya no estaba sola. Sofía fue un puente. Con ella aprendí a hablar sin deuda. Hicimos un pacto de frases honestas, eso me dolió, eso me hizo bien. Un domingo de esos en los que el sol entra torcido, me mostró una foto arrugada, nosotras dos en un colchón de verano, con su elefante y mi cuaderno. La puso en mi heladera con un imán. Se quedó ahí, recordándome que la sangre no siempre pesa, a veces sostiene. Con Joaquín el tiempo fue un juez mejor que cualquier magistrado. Me escribió un correo, no un mensaje, un correo, con un asunto torpe, perdón. Lo abrí un jueves, con café. Decía, poco y mucho, no supe. No quise. Creí que resolver era pasar por encima. No te pido nada. Solo que sepas que a veces me despierto con 9 años, buscándote por la casa. No respondí ese día. Lo hice semanas después. Le dije, no me debes palabras. Me debes hechos. Si algún día quieres empezar, estoy en la galería los martes hasta tarde. Sin promesas, sin fotos. Con café. A los 2 meses entró un martes. Nos saludamos como dos extraños que comparten apellido. Hablamos de fútbol, de los precios, del calor. No tocamos la herida. A veces los bordes primero. Y ahora, que estás acá conmigo, quiero decirte 2 cosas que nadie me dijo. Una, que la justicia no siempre llega con trompetas. A veces llega con un documento que te devuelve un 33% y, con él, la dignidad de no haber callado. 2, que la venganza a veces se disfraza de tener la razón y te envenena de a poco. Yo estuve a un paso. Pude hundirlos del todo. Tenía pruebas, ánimos y gente diciendo dale. Pero entonces miré mi vida, mis paredes blancas, mis cuadros, mi mesa con amigos que sí me eligen, mi pareja que me toca el hombro cuando el pasado me muerde. ¿Para qué quería una victoria que me dejara habitando la misma casa oscura en la que me abandonaron? Elegí otra cosa, elegí cerrar la puerta sin dejar de abrir ventanas. No te miento, hay días en que vuelvo a ser la niña que espera en la escalera, con la barbilla apoyada en las rodillas, escuchando cómo deciden su vida sin nombrarla. Y hay otros en los que me descubro fuerte, colgando un cuadro, decidiendo una curaduría, pagando una cuenta a tiempo y pensando, nadie me vino a buscar, yo me busqué sola. En mi oficina tengo 2 fotos, una, de una nena con los dientes separados, sosteniendo un elefante de peluche ajeno, otra, mía, hace poco, con los hombros rectos y los ojos que ya no piden permiso. Las miro juntas. No las separo. No quiero que la adulta olvide a la niña. No quiero que la niña no reconozca a la adulta. ¿Hice bien? No sé. Hice lo que pude sin convertirme en aquello que me lastimó. Si tú estás pasando por algo parecido, unas firmas que te borran, unos hermanos que confunden ser prácticos con pasarte por arriba, unos padres que fueron más pequeños que sus miedos, deja que te diga esto, documenta, rodéate bien, no te apures a perdonar, tampoco te apures a condenarte. La verdad es más lenta que el enojo, pero llega. Y cuando llegue, decide si quieres una cicatriz que cierre o una herida que brille para que todos la vean. Yo elegí cicatriz. Pero no voy a mentirte, la cicatriz sigue doliendo cuando cambia el clima. Es un dolor invisible, de esos que se clavan justo cuando pensás que ya estás curada. ¿Sabes cuál fue la primera vez que entendí que no todo estaba resuelto? El día que fui a vaciar la casa, esa misma casa que me habían negado 2 veces. Entré con la llave que la justicia me había devuelto, pero que en realidad siempre había sido mía. Empujé la puerta despacio, como si el aire de adentro todavía me perteneciera a medias. El olor. Dios, el olor. No era el de mi infancia, ese aroma a pan tostado y serrín que traía papá, ni tampoco las flores que mamá dejaba en un florero improvisado. Era un olor a encierro, a humedad vieja, a recuerdos pudriéndose. Y aún así, cada rincón me habló como un fantasma.
La cocina con las cortinas amarillas descoloridas, el pasillo que alguna vez me vio correr con los pies descalzos, mi cuarto con las estrellas pegadas al techo, casi borradas pero todavía brillando tímidamente en la penumbra. Me quedé parada ahí, entre paredes que habían escuchado los primeros gritos de ruptura, preguntándome si de verdad quería conservar algo de ese lugar o si debía arrasarlo todo, prender fuego y mirar cómo se convertía en cenizas. La abogada me había dicho, podés vender, podés alquilar, podés hasta demoler si querés. Ahora es tu derecho. Pero yo no buscaba solo un derecho. Yo buscaba un cierre, uno real. Mientras revisaba cajones, encontré papeles viejos, cartas nunca enviadas, recibos que probaban los tiempos buenos y los tiempos de miseria. En una caja olvidada, hallé fotos familiares. Papá con casco de obra, mamá con sonrisa amplia, Joaquín levantándome en brazos, Sofía abrazando a su elefante. Todo en una época en la que todavía éramos algo parecido a felices. Me temblaron las manos. Porque esas imágenes no mentían. Alguna vez fuimos familia. Y justamente por eso dolía tanto saber en qué nos habíamos convertido. Decidí quedarme con algunas cosas. Un marco con vidrio roto, mi cuaderno de caligrafía con letras torcidas y un mantel bordado por mamá. Lo demás, lo doné o lo tiré. Fue una forma de elegir qué parte del pasado quería llevar conmigo y cuál dejar que se deshiciera en bolsas negras, esas mismas bolsas que un día habían guardado mi vida entera cuando me movían de casa en el sistema de acogida. En medio de ese proceso, Joaquín apareció. No lo esperaba. Había avisado que iría otro día, pero se presentó igual, con un manojo de llaves que ya no eran suyas. Lo vi parado en la puerta, con la mirada cansada. Y por primera vez en mucho tiempo, no lo vi como el traidor, el calculador. Lo vi como un hombre derrotado. ¿Puedo pasar?, preguntó. La casa no es tuya, le respondí sin levantar la voz. Lo sé, admitió. Pero sigue siendo nuestra historia. Esa frase me dejó helada. Porque en el fondo tenía razón. Podía tener los papeles, el fallo judicial, el dinero depositado en mi cuenta. Pero la historia nos pertenecía a los dos, nos gustara o no. Entró despacio, recorriendo cada rincón como quien visita un cementerio. Me dijo que soñaba con esta casa, que a veces todavía escuchaba la voz de papá gritándole desde el patio. Me confesó que en los últimos meses, después del juicio, había empezado terapia. Y ahí entendí que la justicia legal no había sido lo único que lo movió, el peso de la culpa lo estaba hundiendo. Siempre pensé que ser el mayor me daba derecho a decidir, me dijo, apoyándose contra la pared. Pero lo que en realidad tenía era miedo. Miedo de quedarme sin nada. Y en ese miedo te borré a vos. No supe qué contestar. Una parte de mí quería gritarle, otra abrazarlo, otra salir corriendo. Lo que hice fue quedarme en silencio. A veces el silencio dice más que cualquier insulto. Al rato, se acercó al cajón donde yo había guardado las fotos. Agarró una en la que estábamos los tres niños con una torta en la mesa. La miró largo rato. Luego me la extendió. Quédate la voz. Yo no tengo derecho. Esa noche entendí algo, que el castigo más grande para Joaquín no era perder la casa, ni siquiera enfrentarme en un juicio. Era mirarse al espejo y ver que se había convertido en el hombre que juró nunca ser, igual de egoísta que papá, igual de cobarde que mamá. Los meses siguientes fueron un ejercicio extraño. Me encontré compartiendo cafés esporádicos con Sofía, donde hablábamos más de nosotras que del pasado. Ella me contaba de su trabajo como maestra, de los niños que le recordaban a mí, de cómo todavía guardaba mi foto escondida. Yo la escuchaba y pensaba en todo el tiempo perdido, en la hermana que pudo haber sido mi refugio y terminó siendo un recuerdo congelado. Con ella, poco a poco, fui construyendo algo nuevo. No un reemplazo de lo que nos robaron, sino una versión adulta que, aunque frágil, al menos era sincera. Con mamá el camino fue más lento. Ella insistía en acompañarme a la galería, en preguntar por mis proyectos, en mostrarme un amor que sonaba más a expiación que a ternura. Una vez, la enfrenté. No basta con decir que lo sentís, mamá. Yo necesité que me eligieras y no lo hiciste. Ella bajó la cabeza, con lágrimas contenidas. Tenés razón. No hay excusa. Pero quiero que sepas algo.
Yo me abandoné a mí misma antes de abandonarte a vos. Esas palabras me sacudieron. No justificaban nada, pero explicaban demasiado. Mamá no fue la villana que me odiaba. Fue la mujer quebrada que no pudo cargar ni con ella. ¿Eso la perdona? No. Pero la humaniza. Y a veces, humanizar a quien te hirió es más doloroso que odiarlo. Un día, recibí una invitación inesperada, un reencuentro familiar, esta vez organizado por Sofía. No era una misa, ni un velorio, ni un trámite. Era simplemente una cena. Dudé mucho. Parte de mí quería quemar la invitación, otra quería ir y dejar claro quién era ahora. Al final, fui. Nos sentamos los 4 en una mesa redonda. No había discursos, ni testamentos, ni abogados. Solo comida caliente y un intento de conversación. Fue incómodo, sí. Hubo silencios, lágrimas contenidas, risas nerviosas. Pero por primera vez en mucho tiempo, nadie intentó repartirme, nadie intentó borrarme. Estábamos ahí, como sobrevivientes de una guerra que habíamos librado entre nosotros mismos. En un momento, Sofía levantó su copa y dijo: brindemos, no por lo que fuimos, sino por lo que todavía podemos ser. Yo no sé si puedo llamarlos familia. No sé si alguna vez voy a sentir que pertenezco a ese grupo de nuevo. Pero esa noche entendí que la venganza había cumplido su ciclo. Ya no necesitaba lastimarlos para probar quién era. Ya había ganado lo más importante: mi voz, mi lugar, mi derecho a existir en la historia que ellos quisieron escribir sin mí. Hoy, cuando cierro la galería y apago las luces, me quedo un rato sola frente a los cuadros. Pienso en la niña de 8 años que esperó 4 días a que volvieran por ella. Pienso en la mujer que enfrentó a sus hermanos en un juzgado. Y pienso en mí, en este presente donde sigo cargando cicatrices, pero también aprendí a convertirlas en arte. No soy ingenua, sé que todavía me falta camino. Sé que la herida no está cerrada del todo. Pero si hay algo que aprendí es que la justicia verdadera no la da un juez, ni un papel, ni un reparto de bienes. La justicia es poder mirarte al espejo y reconocer que, aunque el pasado te partió en pedazos, vos fuiste capaz de recomponerte a tu manera. Y eso nadie te lo puede quitar. ¿Hice bien? No sé. Hice lo que pude sin convertirme en aquello que me lastimó. Si tú estás pasando por algo parecido, unas firmas que te borran, unos hermanos que confunden ser prácticos con pasarte por arriba, unos padres que fueron más pequeños que sus miedos, deja que te diga esto: documenta, rodéate bien, no te apures a perdonar, tampoco te apures a condenarte. La verdad es más lenta que el enojo, pero llega. Y cuando llegue, decide si quieres una cicatriz que cierre o una herida que brille para que todos la vean. Yo elegí cicatriz. Y, aún así, las cicatrices también tienen su propio clima. Hay días que duelen aunque uno no haga nada para provocarlas. Esa punzada la sentí la mañana en que regresé a la casa. No iba con abogados ni papeles, fui sola, con una caja de cartón y un trapo húmedo. Quería despedirme de cada rincón como quien visita un hospital sabiendo que el paciente ya se va, pero necesita tocarle la mano. El olor me golpeó primero, ni pan tostado ni café de domingo. Olía a madera cerrada, a polvo que se instaló con derechos, a humedad que aprende a hablar por las paredes. La puerta, que de niña me parecía grande, ahora tenía el tamaño exacto de mi hombro. Pasé los dedos por las cortinas amarillas de la cocina. El sol se filtraba por los agujeritos del tejido como si tratara de entrar de puntillas, pidiendo permiso. El reloj de pared se había detenido a las 4:17, no sé de qué día ni de qué año, pero quise creer que se detuvo el día en que nos rompimos. Mi cuarto era un mapa de ausencias. Las estrellas pegadas en el techo seguían ahí, pálidas, casi borradas. Me acosté en el suelo, mirando hacia arriba, para ver si todavía brillaban a oscuras. Cerré los ojos y conté hasta 10, como cuando tenía 8. Abrí, y la luz de la ventana lo arruinó, pero juraría que apenas una, seguía viva. Me reí bajito. A veces la esperanza es así, una luz terca en medio del día. Fui abriendo cajones. Encontré recibos, un dominó sin 2 fichas, un llavero con forma de martillo que papá usaba para bromear con nosotros. El martillo de Thor decía, aunque a mí me daba miedo porque Thor sonaba a trueno, y los truenos me hacían ocultarme bajo la mesa.
Hallé una libreta con recetas de mamá, con tachones y manchas de aceite. El guiso de apuro tenía una anotación al margen: si no hay carne, usar lentejas y paciencia. Lloré ahí mismo, de pie, abrazada a una libreta. La paciencia había sido el único ingrediente que faltó. Cuando entré al cuarto de mis padres, recordé la primera vez que escuché una pelea. Mis manos se apretaron solas. Me obligué a caminar hasta la cómoda. El tercer cajón tenía un doble fondo. Lo noté por una irregularidad en la madera. Metí la uña y sentí que algo cedía. Tiré con cuidado, y salió una tablita angosta. Debajo había un sobre de banco, amarillento, con un número de casillero y una llave pequeña adherida con cinta. No tenía nombre. Solo la tinta corrida de un sello. Caja de seguridad. Vencimiento indefinido. Ese hallazgo me heló la piel. Me quedé sentada en la orilla de la cama con el sobre entre las manos, como si pesara más que la cómoda completa. Pensé en 1000 cosas: dinero, documentos, fotos, nada. Llamé a Camila. No lo abras sola, me dijo. Oh, si lo vas a hacer, al menos déjame estar. No soy una ladrona, respondí, a la defensiva. No hablé de robo, Alma. Hablé de protegerte de lo que podrías encontrar. A veces los papeles hieren más que un golpe. Tenía razón. Acordamos vernos al día siguiente en el banco. Mientras tanto, yo seguí recogiendo pedazos del pasado. Doña Esther, la vecina que me salvó aquella vez, me vio entrar y salió a la reja con su paso corto, arrastrando pantuflas. Me abrazó sin decir una palabra y luego sí, con ese tono de madre presta que se aprende en la vida más que en los libros, me preguntó si había comido, si necesitaba ayuda, si había llamado a alguien. «Tengo algo tuyo», me dijo después, con el secreto en la voz. Bueno, no tuyo, pero yo creí que debía guardarlo. Entró a su casa y volvió con una caja de zapatos forrada en papel de regalo desteñido. Adentro, había cartas retornadas, sobres con sellos del juzgado, notificaciones que a nadie le importaron en su momento, y una libreta escolar mía, con una calcomanía mal pegada en la portada. Estuve a punto de romperme. Doña Esther siguió. Ese día, cuando te llevaron, nadie vino por el perro. Yo llamé, insistí. Lo entregué al refugio, pero antes guardé esto por si algún día te veía volver. Los carteros dejaban todo aquí. Pensé que era mejor que terminara contigo a que se perdiera en la basura. Me mordí el labio. Si hay actos de amor que pasan desapercibidos es porque el mundo hace demasiado ruido. A veces el verdadero rescate se parece a una caja de zapatos. Volví a la casa con un nudo dulce y extraño. Guardé la caja junto a mis cosas. Y, al salir, me encontré con alguien que no esperaba, Joaquín. Apoyado en el marco de la puerta, sin traje, sin armadura. Tenía ojeras y una barba que le envejecía 5 años. «No te avisé», dijo. «No sabía si querías verme». «No lo sé», contesté. Entró despacio, casi pidiendo permiso con cada paso. Pasó la mano por la pared donde papá había dejado el hueco una vez, esa noche en que su puño se convirtió en martillo. Yo podía señalar el lugar exacto con los ojos cerrados. «Empecé terapia», soltó de repente, como quien confiesa haber llegado tarde al trabajo. La psicóloga dice que la culpa no arregla nada, que solo ocupa espacio. Y yo siento que la casa entera está llena de mi culpa. No dije nada. A veces el silencio es el único idioma que no nos miente. Se acercó a la mesa, vio el sobre del banco y se quedó quieto. «¿Qué es eso?» «No lo sé todavía», dije. «Una llave. Una caja. Mañana veremos». Joaquín asintió, pero su mirada se ensombreció, como si ese mañana le pesara. Quise pensar que era por miedo a la verdad. No supe. Al día siguiente, Camila y yo entramos al banco con un turno que parecía una cita con el pasado. La sala de cajas de seguridad olía a aire reciclado y metal antiguo. Un empleado nos condujo a un cuarto pequeño. Presenté la llave, firmé, y apoyé las manos sobre la tapa antes de levantarla. Sentí el pulso en las palmas. Abrí. No había dinero. Había sobres. Había un cuaderno de tapa dura, sin nombre, con el lomo gastado.
Había 3 fotos. Y había algo más, un testamento sin firmas, imprimido con el membrete de una notaría, con fecha anterior a la enfermedad de mi padre. Era un borrador. En el apartado Disposiciones sobre el inmueble, se leía: la casa familiar se conservará para uso común de mis 3 hijos, Joaquín, Alma y Sofía. En ningún caso se la podrá enajenar sin el consentimiento de los 3. Me ardieron los ojos. Camila miró con atención. Esto es un borrador. No tiene firma, no tiene sello final. Pero dice una intención. ¿Sirve? Sirve como relato. No como prueba definitiva. Pero a veces la justicia también escucha relatos. Debajo del cuaderno había cartas dobladas. Para Alma, decía la primera, con letra de papá. Me temblaron las manos, pero empecé a leer. Alma, si estás leyendo esto es porque no supe ser valiente. Te fallé. El día que nos fuimos, creí que tu madre te llevaría. No era una excusa, era una cobardía compartida. Después se volvió todo difícil, y nadie me enseñó a volver. Guardé cartas que nunca envié. Esta es una de ellas. No sé si merezco perdón, sé que mereces la verdad. La casa no es ladrillo, es ustedes. Si yo no lo entiendo a tiempo, o si la enfermedad me lo impide, quiero que quede por escrito que no quise borrar tu nombre. Me quedé sin aire. Leí otra. Y otra. Todas eran confesiones sin envío, intentos de tender un puente con palabras torpes. Había fechas, algunas, cuando yo aún estaba en el sistema, otras, más cerca en el tiempo, antes de que la enfermedad lo apagara. Camila me tocó el antebrazo. Esto te va a doler por días, dijo. No lo leas todo ahora. Vamos a inventariar y luego decides. Asentí, pero guardé una carta en el bolsillo. Necesitaba llevar, en el cuerpo, un trozo de ese no supe ser valiente para que no se convirtiera en mito. Al salir, nos interceptó alguien en la puerta del banco. Reconocí su cara por las reuniones con abogados, el socio de Joaquín, el comprador fantasma de la primera venta fallida. Traje oscuro, sonrisa de acero. Alma, ¿no? ¿Podemos hablar? No tengo nada que hablar con usted. Al contrario. Tiene mucho. Un amigo común me dijo que está por cerrar la venta de la casa. Puedo mejorar cualquier oferta. En efectivo. Camila se adelantó. No habrá conversaciones por fuera del proceso. Si tiene una propuesta, preséntela por escrito y en el expediente. El hombre ladeó la cabeza. Los papeles son lentos. La vida, no. Piénsalo. Te saco de encima a tus fantasmas y te llevas más dinero. Todos ganan. Lo miré directo a los ojos. Creí ver en su pupila el reflejo del sobre en mi mano. Pensé en el borrador de testamento, en la palabra enajenar, en la niña y sus estrellas. Sonreí, pero no como él. Yo no quiero que todos ganen. Quiero que nadie me vuelva a borrar, dije. Y eso, usted no lo puede comprar. Nos fuimos. Camila caminaba con gesto serio. Van a presionar. No subestimes eso, me advirtió. La gente que juega con papeles suele saber cómo ensuciar las manos sin que parezcan sucias. No voy a jugar, respondí. Voy a contar. ¿Contar a quién? A quien necesite escuchar para que esto no se repita. Empezando por mí misma. La venta formal de la casa avanzó con paso de tortuga, pero avanzó. Habíamos acordado dividir en 3, mamá, Joaquín y yo. Sofía renunció voluntariamente a su parte a favor de mamá. En paralelo, con mi parte, comencé a estructurar el fondo educativo para chicos del sistema de acogida. No quería un gesto simbólico, quería becas reales, acompañamiento legal, una red que yo no tuve. Fuimos a visitar un hogar. Hablé con una chica de 15 años, morena, que dibujaba en los márgenes de un cuaderno escolar. Le pedí que me mostrara. Tenía una sensibilidad rara para el color, una combinación que gritaba y al mismo tiempo, abrazaba. ¿Puedo traerte materiales? Le pregunté. Y, si quieres, puedo ayudarte a armar un portafolio. Me miró con desconfianza. Los adultos prometen y no cumplen. Respiré. Nada más cierto. No voy a prometer.
Voy a venir el martes a las 5. Si no vengo, puedes decirle a la directora que me cierre la puerta la próxima. Morena me sostuvo la mirada. Uno no se gana la confianza con discursos, se la gana con martes a las 5. Ese martes a las 5 se volvió costumbre. En cada visita, yo también sanaba una esquina de mí. Me daba miedo estar supliendo carencias propias con rescates ajenos. Lo hablé en terapia. La terapeuta, con una calma que me sostenía, me dijo: no eres la niña de 8 años llevando a Sofía de la mano. Eres una adulta que sabe dónde están sus límites. Mientras recuerdes la diferencia, estás compartiendo, no reparando. La cena familiar que organizó Sofía llegó como llegan las tormentas, a una hora incómoda, sin permiso. Acepté porque no quería que el silencio se volviera a otra costumbre. Nos encontramos en un restaurante simple, de manteles que no asustan y platos que calientan. Mamá ya estaba ahí, con un collar sencillo y las manos entrelazadas. Joaquín llegó al rato, se sentó a mi lado como quien se ubica en una sala de espera. Sofía tomó la palabra con una valentía que no recordaba de niña. No nos citen más en extremos, ni funerales, ni juzgados. Probemos el medio. Nos reímos nerviosos. No sabíamos por dónde empezar, así que empezamos por la comida. A veces el estómago enseña a hablar. Pedimos empanadas, sopa, carne al horno. El mozo tomó nota bajo esa luz amarilla que perdona. Hay algo que tengo que decir, soltó de repente mamá, antes de que trajeran el pan. No como excusa, como parte de mi verdad. Yo perdí un embarazo antes de que todo se rompiera. No lo conté. No supe cómo. Me tapé con trabajo y con silencio. Y el silencio fue un monstruo. La mesa quedó en un hueco. Sentí un mareo suave, como si el piso dijera yo también. Nunca supe eso. ¿Acaso importaba? Sí y no. No porque nada justificaba. Sí porque el mapa de los errores tiene calles que no conocíamos. Joaquín cerró los ojos un segundo. Sofía le tomó la mano a mamá por debajo de la mesa. Yo también tengo algo, dijo Joaquín, tosiendo para juntar coraje. El día que papá firmó ese poder, yo lo llevé. Yo insistí. Había deudas. Había miedo. Yo creí que si manejaba yo, nadie nos hundiría. Y al manejar, pasé por encima tuyo, Alma. Empecé a parecerme a él en lo que más odiaba. No quiero ser ese hombre. No dije gracias. No dije tarde. Dije, no te creas tan importante. No tienes el poder de definirme. Me dolió lo que hiciste, sí. Pero no eres el narrador de mi vida. Se hizo un silencio raro, como si la frase, al caer, hubiera ordenado la mesa. El mozo llegó con pan y nos salvó. Hablamos después de cosas pequeñas. Sofía contó de sus alumnos, uno que decía: profesora, usted huele a casa limpia, y como esas palabras le partieron el alma de los simples. Mamá habló de su jardín y de cómo un potus, una planta testaruda, había sobrevivido a todo, aún a sus olvidos. Joaquín mencionó que había empezado a correr, que la culpa se agota cuando uno la obliga a respirar. Yo escuché. A veces, la venganza se parece a querer tener la última palabra. Esa noche elegí cederle el cierre a los platos que se vaciaron y a la música de fondo que no entendíamos. Cuando nos levantamos, Sofía nos abrazó uno por uno. Mamá me sostuvo más de lo que yo la sostuve a ella. Joaquín me miró queriendo decir algo y no pudo. Fue suficiente. Por ahora. A la semana siguiente, el socio de Joaquín volvió a aparecer. Esta vez, afuera de la galería. Me estaba esperando, apoyado en un auto oscuro. No te conviene enemistarte conmigo, dijo, sin rodeos. Ya lo estás, contesté. Y, si tienes algo para decir, dilo mirando a la cámara. Señalé el domo blanco del frente. La galería tenía cámaras por todos lados. El tipo sonrió con un gesto de felino cansado. No vine a hacer nada ilegal, Alma. Vine a hacer números. Si la casa se vende a X, todos ganan. Si yo la compro a X más 20, tú ganas más. Hazlo por ti, si no quieres hacerlo por tu familia. ¿Te interesan mis razones? Pregunté.
¿O solo te molesta que mi no sea negociable? No esperó la respuesta. Me entregó una tarjeta con un número y un nombre falso, que yo ya sabía identificar por lo que no decía. La rompí en dos y se la devolví. Haz con eso lo que hago con la basura, le dije. Llévatelo. Cuando entré, mis manos temblaban, no por miedo, sino por rabia. Camila me llamó a la hora. ¿Estás bien? Sí, mentí. Pero estoy harta de que crean que mi historia es una puerta por donde pueden entrar con dinero. El dinero se gasta, respondió. La dignidad se queda. Recuerda por qué empezaste. Colgué y me senté en el piso de la galería, frente a una obra nueva. Era un collage de papeles rotos, cosidos con hilo rojo. La artista lo había llamado acervo. Entendí que necesitaba hacer algo más que defenderme. Necesitaba contar. Pensé en una muestra, lo que no se firma. Documentos, cartas, borradores, testimonios. No para exponer a nadie por morbo, para que otros reconocieran el mecanismo, como la familia se puede volver un trámite y un trámite, un arma. Hablé con la artista. Le conté a medias, lo suficiente para invitarla, no para exhibirme. Accedió. Empecé a curar la exposición con un cuidado que rozaba la manía. Pedí a amigos, a clientes, a sobrevivientes de historias parecidas, que me prestaran copias de papeles que alguna vez los borraron o los salvaron, escrituras, poderes, tutelas, cartas jamás enviadas, recibos con fechas que explicaban el hambre. Todo con nombres tachados, con las identidades protegidas. Quería un mapa, no un juicio. La noche de la inauguración, la galería olía a pintura fresca y a nervios. A los 10 minutos, supe que había tocado algo. Vi a una mujer quedarse quieta frente a una carta con 2 palabras, vuelve pronto, escritas por una niña. Lloraba sin lágrimas, con todo el cuerpo, como se llora cuando no quieres hacer ruido. Otra, más joven, se rió al ver un edicto que decía notificar por cartelera, y murmuró, cartelera es la forma elegante de que nadie se entere. Un hombre mayor me pidió sentarse, y me mostró en su celular la foto de un hijo al que no veía desde hacía 20 años. Yo caminaba, iba de un punto a otro, como quien vigila un fuego para que caliente y no queme. Sofía vino. Mamá también. Joaquín, contra todo pronóstico, cruzó la puerta. Se quedó clavado frente a un panel, como se borra un nombre, un diagrama sencillo que explicaba con flechas los pasos que, tantas veces, se repiten: crisis, llamadas informales, poderes, urgencias, ventas, silencios. Lo leí a su lado, sin decir nada. Él susurró. Pareciera que lo escribiste para mí. Lo escribí para mí, dije. Si te sirve, mejor. Cuando cerramos, quedamos pocos. Una amiga, 2 artistas, Camila, y mi familia. Camila se acercó con su celular. Tengo noticias del peritaje caligráfico, anunció. El borrador del testamento que encontramos en la caja, el perito cree que hay una segunda versión, posterior, en la que se excluye a una hija. No lo afirma, lo sugiere. Hay correspondencia con un expediente público de la notaría. Y hay una anotación en agenda que dice reunión con JQ. Podría ser Joaquín. Podría no serlo. Pero es una pista. Me quedé dura. No quería volver allí. No quería más juicios. No quería convertir la muestra en un expediente. Joaquín estaba a 2 pasos, escuchándolo todo. Su cara fue un mapa del miedo. ¿Yo? Empezó. No te estoy acusando, intervino Camila, rápida. Estoy diciendo que quizá alguien trabajó para que el borrador firmado no se firmara, y en su lugar, se preparara otro. O quizá tu papá cambió de idea. No lo sé. Pero lo vamos a averiguar con calma. Y solo si Alma quiere. Todos me miraron, y a mí me dieron ganas de salir corriendo, de volver al banco, de quemar las cartas, de cerrar la galería y volver a poner las cortinas amarillas en una ventana que ya no era mía. Me agarré del borde de un cuadro. Respiré. Pensé en Morena, en el martes a las 5, en Doña Esther y su caja de zapatos. No más sangre en la mesa, dije al fin. Ya acordamos la venta. Ya hay un fondo que nace. Si hay algo que deba saber, lo sabré. Pero no voy a vivir para probar quién tuvo la última culpa.
No me interesa transformar mi vida en una temporada de juicios. Me interesa no olvidar cómo se llega a ese punto. Camila asintió. Guardó el teléfono. Mamá, en silencio, me apretó el brazo. Sofía, con los ojos brillantes, dijo que la muestra debía viajar, que otras personas tenían que ver aquello. Joaquín. Joaquín se acercó un paso. Si hay algo que yo deba decir, lo diré, prometió. No sé si me creas, pero no planeé que todo fuera así. Empecé con miedo y terminé con soberbia. Quiero salir de ahí. Se sale trabajando, contesté. No pidiendo absoluciones rápidas. Días después, fui a la casa por última vez antes de la venta. Me llevé solo una mochila, porque más ya no necesitaba. Al cerrar, escuché pasos detrás. Era el nuevo dueño, un hombre joven, con un bebé en brazos y una mujer que le acariciaba la espalda. Me vio y se acercó. Usted es Alma, ¿verdad? Nos dijeron que, bueno, que fue su casa. No supe si alegrarme o enojarme por ese pasado verbal. Asentí. ¿Le molestaría?, dijo la mujer, señalando el interior. Sé que no es común, pero nos gustaría que nos cuente dónde pega mejor el sol, dónde poner el árbol de Navidad, qué ventana no cierra bien cuando llueve. Cosas así. No me lo esperaba. Entré con ellos. Les dije que el sol de la tarde cocina la cocina, que el pasillo se enfría en invierno, que el árbol de Navidad siempre quedaba mejor junto a la ventana del living porque reflejaba las luces, que las cortinas amarillas podían cambiarse, pero que el amarillo espanta tristezas pequeñas, que el árbol del patio sabe de secretos. Me escucharon con la atención de quien recibe una herencia que no se ve. ¿Hay algo más?, dije. En la cómoda de la habitación principal, el tercer cajón tiene un doble fondo. Ya lo saqué. No hay nada. Pero sepárense de la idea de que las casas guardan tesoros. Lo único que guardan son historias. Y a veces pesan. El bebé rió, sin dientes, como si estuviera de acuerdo con todo sin entender nada. Me despedí. No lloré. Había pasado por tantas versiones de despedidas que mis lágrimas parecen haber aprendido a administrarse. Al salir al patio, me quedé frente al árbol. Apoyé la palma en la corteza, como si saludara a un viejo amigo. Imaginé por un segundo cavar a sus pies, encontrar una caja, cartas, un mapa. Pero no hice nada. Ya tenía suficientes llaves para demasiadas puertas. Un sábado, Morena llegó a la galería con su portafolio en una carpeta plástica. Tenía las uñas pintadas de un color que no sabría nombrar y unos auriculares colgados al cuello. Vine, dijo, secamente. Yo también, le respondí, señalando el reloj que marcaba, exacto, las 5:05. Vimos su trabajo en silencio. Había una serie de retratos hechos con recortes de facturas. Ojos formados por números, bocas por líneas discontinuas, rostros que eran deudas y, aún así, estaban vivos. ¿Te molesta si usamos algunos para una muestra colectiva?, pregunté. ¿Firmas con tu nombre o con un seudónimo? Tú decides. Se encogió de hombros. No tengo apellido que me guste. ¿Puedo firmar solo Morena? Puedes firmar como quieras. Asintió. Y se fue sin agregar nada. A la semana siguiente volvió con la misma carpeta y una sonrisa mínima que, en ella, era una declaración. Mientras montábamos la muestra, me llegó un mensaje de Camila. El perito confirmó. Se preparó un segundo testamento, nunca formalizado, pero sí redactado. La notaría dice que fue a pedido de un familiar directo. No confirma quién. El expediente duerme. Podemos dejar que duerma. Que duerma, respondí. Y sentí, por primera vez en mucho tiempo, que yo también tenía sueño, pero de ese bueno, que no es huida sino descanso. Un viernes por la noche, Joaquín apareció por la galería cuando ya estaba cerrando. Traía en la mano una bolsa de papel. No vengo a pedirte nada, dijo. Solo a dejarte esto. Era la foto que él había guardado, aquella de los 3 niños con una torta. La había mandado restaurar. El borde ya no estaba quebrado, los colores habían recuperado algo de su dignidad. Detrás, había escrito con una letra sobria, no es el perdón.
Es el principio de no mentirme. Gracias, dije, y, por primera vez en mucho tiempo, la palabra no me pesó. Nos quedamos en la vereda, mirando como el reflejo de las luces del interior hacía que mi cara y la suya se cruzaran en el vidrio. Nos vimos superpuestos, como si una cámara mal calibrada nos hiciera convivir con nuestras versiones de ayer. Voy a mudarme, contó. No lejos. Solo, necesito paredes nuevas que no me hablen del mismo idioma. Bien, respondí. Cambiar paredes, a veces, ayuda a cambiar vocabulario. Y hay algo más, agregó. Hablé con el socio. Le dije que no hablará más contigo. Que, si lo hace, tendremos un problema entre él y yo. No necesitaba que me defiendas. Lo sé. Es por mí, admitió. Para no seguir siendo el que mira a otro lado. Nos despedimos con un gesto torpe. Acepté que la vida adulta también es eso, torpeza honesta. Los domingos, cuando el tiempo lo permite, voy a casa de mamá a tomar café. No hablamos del gran tema todo el tiempo. Hablamos de cosas ordinarias, una receta, una planta que se resiste, una vecina que pone música alta a horas insólitas. De repente, sin aviso, llega una oleada, un recuerdo, un reproche, un porqué. No siempre tenemos respuesta. A veces cocinamos sopa. El guiso de apuro, con lentejas y paciencia. Yo pico las verduras, ella mide los silencios. ¿Algún día me vas a perdonar?, preguntó hace poco, sin rodeos. Algún día voy a perdonarme por necesitar que me lo preguntes, respondí. Lo que tú hiciste no se deshace. Lo que yo haga ahora sí me pertenece. Nos miramos. Parece una frase complicada, pero en realidad solo significa esto: ya no voy a vivir atada a tu culpa. Ni a la mía. Sofía cae de vez en cuando con libros para mis artistas, con galletas que se queman un poquito, con su risa de siempre. A veces me cuenta que tiene miedo de enamorarse, otras veces que cree que encontró a alguien pero desconfía porque es demasiado bueno para ser cierto. Le digo que pruebe, que el amor, como los juicios, necesita tiempo y evidencia. Nos reímos. ¿Y yo? Yo sigo poniendo cuadros en paredes blancas. Sigo revisando papeles que huelen a tinta vieja. Sigo recibiendo mensajes de desconocidos que creen que su historia es la misma que la mía. A algunos les contesto con paciencia. A otros solo les mando una dirección, la de una abogada que sabe escuchar sin prometer milagros. Aprendí que mi historia no es receta, pero puede ser faro. De vez en cuando, al cerrar, saco del cajón la carta de papá que guardé en el bolsillo aquel día. La leo. Ya no para sufrir, sino para recordar lo fácil que es equivocarse cuando el miedo maneja. No lo justifico. No lo santifico. Lo entiendo lo justo para soltarlo. Él me dejó muchas deudas invisibles. Yo ya no pienso pagarlas. A veces, las noches tienen un rumor que se parece al destejer de una madeja. Cierro los ojos y escucho esa pregunta que me hizo la terapeuta: ¿qué quieres hacer con el dolor que queda? He tenido respuestas distintas: colgarlo en un marco, disolverlo en sopa, ponerle fecha y archivarlo. Hoy, solo hoy, elijo otra: usarlo para construir algo que no sea un arma. Antes de irme, enciendo una luz al fondo de la galería. No es por seguridad. Es por mí. Es mi estrella pálida en pleno día. La que aprendió a no apagarse aunque haya sol. Una tarde cualquiera, Morena entró corriendo. Traía una revista en la mano. En la portada, había un pequeño recuadro: joven artista transforma facturas en retratos, muestra colectiva, lo que no se firma. La vi reír con la risa contenida de quien no quiere que se note que se siente orgullosa. No prometiste, dijo. Viniste. El martes que viene, contesté. A las 5. Asintió. Se fue con la revista apretada contra el pecho, como si fuera un escudo. Ese mismo día, me llegó un mensaje de un número desconocido: vi tu muestra. Mi hermana está por firmar un poder. ¿Puedes hablar conmigo? Pensé en borrarlo. Mi impulso viejo, el de la niña que quería salvar a todos, quiso responder en el acto. Respiré. Escribí: busca a alguien que te asesore en tu ciudad. Pide tiempo. Lee todo.
Si te dicen que es urgente, pregunta por qué. Si necesitas hablar, mañana a las 6 tengo 20 minutos. Aprendí a poner horarios incluso a las urgencias de los otros. Cierro con llave. Camino hasta la esquina. El aire huele a pan tostado de una panadería nueva. Me detengo y me río sola. El mundo tiene un humor raro. Cuando por fin elige cicatriz, te regala olores de infancia para ver si caes. No caigo. Compro un pan. Vuelvo a casa. Pongo agua a calentar. Pongo música. Y abro las ventanas para que entre la tarde. No sé si esta historia te deja del lado de quien me aplaude o de quien me cuestiona. No me importa tanto. Me importa que, al terminar de escucharla, te preguntes algo de ti. ¿A quién estás borrando por resolver? ¿Qué firma te cuesta decir que no? ¿Qué nombre tuyo te debes desde hace años? Si hay algo que aprendí, es esto. La justicia más profunda no es la que divide, es la que te devuelve a ti. Elijo cerrar aquí. Pero no como se cierran las puertas de un juzgado ni como se baja la persiana de una casa vacía. Cierro como se cierra una herida bien cosida, sin apuro, con aire, con hilo suficiente para que no reviente al primer tirón. La casa ya no es mía ni de Joaquín ni de mamá. Es de una familia nueva que, sin saberlo, heredó un sol a las 5 de la tarde y un árbol que entiende secretos. El dinero de la venta ya no es un trofeo ni una deuda, es beca con nombres, martes a las 5 con Morena, pinceles comprados sin pedir descuento, meriendas donde nadie tiene que portarse bien para merecerlas. En la galería, la muestra Lo que no se firma viaja. En cada ciudad encuentro la misma mirada, gente que reconoce en un papel ajeno el mecanismo que casi los borra a ellos. No soy juez de nadie. Soy apenas quien prende la luz para que se vea el polvo. Con Joaquín, no hay foto familiar colgada ni sobremesas con chistes fáciles. Hay, en cambio, una cortesía nueva, avisos breves, ayudas concretas, silencios que ya no acusan. A veces viene a trotar por mi barrio y pasa a saludar. Me cuenta que corrió 10 kilómetros. Yo le respondo que colgué una obra difícil sin que se caiga. Nos reímos. No por olvido, por economía del dolor. Es una paz modesta, pero es nuestra. Con Sofía, el puente dejó de temblar. Me manda audios torpes cuando duda si decir sí a un amor que le toca la puerta con flores y paciencia. Yo le digo que pruebe el método que no falla, tiempo y actos. Ella me manda fotos de galletas, algunas se queman, como antes. Otras le salen bien y les pone azúcar impalpable para que parezcan nevadas aunque haga calor. Mamá prende el fuego bajo el guiso y ya no pregunta ¿me vas a perdonar? Aprendimos otra coreografía. Yo pico cebolla, ella acomoda los platos, y cuando el recuerdo asoma, porque el recuerdo siempre encuentra grietas, lo colocamos sobre la mesa, entre el pan y el agua, sin santificarlo ni escupirlo. A veces lloramos. A veces nos reímos de que el potus, tercamente vivo, ya trepó la ventana. No celebramos el pasado, celebramos la posibilidad de no repetirlo. El socio insistente dejó de aparecer cuando entendió que mi no era una pared y no una valla baja. A veces los lobos se cansan cuando ven que del otro lado no hay ovejas, hay ladrillo. Del cajón de mi escritorio saco, cada tanto, la carta de papá. Ya no quema. La leo con una calma que no tuve. No supe ser valiente, escribió. Yo tampoco supe muchas veces. La diferencia es que ahora elijo. Elegir no me devuelve lo perdido, me devuelve a mí. Morena pegó su primera venta. Me trajo, radiante, el recibo con su firma de una sola palabra. Quiero comprarle una torta a mi grupo, dijo, como si fuera lo más lógico del mundo. Le enseñé a guardar parte, a no vivir al día del aplauso. Me miró con cara de déjame equivocarme un poco y la dejé. Aprendí que el cuidado también sabe soltarse. Un atardecer volví al barrio de la casa. No para entrar, sino para pasar. Me detuve frente a la reja. Adentro, el árbol ya tenía otra hamaca, de cuerda nueva. Un niño se columpiaba y gritaba más, como todos los niños del mundo. No sentí que me robaban nada. Sentí, por fin, que el tiempo había decidido seguir sin pedirnos permiso. Le dije gracias al árbol, en silencio, y seguí caminando. En la galería, dejé colgadas para siempre 2 fotos,
La nena de dientes separados con una libreta chueca y la mujer de hombros rectos sosteniendo una carta. No están en el pasillo, están a la vista, donde el público pregunta y yo respondo lo justo. Cuando alguien me pide el final de la historia, les ofrezco esta respuesta que quizás sea mi único dogma. No hay finales limpios, hay decisiones que se sostienen. Si esperabas venganza con fuegos artificiales, te fallé. Mi justicia fue más silenciosa. Impedir que me borraran otra vez, reconocer lo que me correspondía, poner límites y convertir un reparto en una red. No suena épico. Da paz. Prefiero esa paz. Si esperabas redención total, también te fallé. Hay hilos sueltos, grietas que no pienso tapar con masilla barata. No todo se perdona. No todo se olvida. Pero hay una zona intermedia, la más difícil, donde una puede vivir sin que la memoria le dicte cada paso. Ahí estoy. Te debo, como me debo, una última sinceridad. Todavía tengo miedo. Miedo de volver a ese escalón donde la niña espera que la nombren, miedo de que otro papel pretenda decidir por mí, miedo de decepcionar a quienes me creen más fuerte de lo que soy. Camino con ese miedo a la par. Le dejo asiento, le doy agua, pero no lo dejo manejar. Así cierro, con un inventario chiquito de certezas. 1. No vuelvo a firmar nada que me borre, ni con tinta ni con lágrimas. 2. Familia no es lo que toca, es lo que se elige y se cuida cuando toca el viento. 3. El dolor, si no se usa para herir, sirve para construir un lugar sin trampas. 4. La justicia no siempre es un golpe, a veces es un no que no se negocia. 5. La niña de 8 y la mujer de ahora no se estorban, se acompañan. Si llegaste hasta acá, quizás sea porque algo de mi historia rozó la tuya. No sé qué harías en mi lugar, tal vez hubieras ido más lejos, tal vez te habrías quedado antes. Lo único que me animo a pedirte, con la humildad de quien aprendió a fuerza de equivocarse, es esto: antes de firmar, lee; antes de ceder, pregunta; antes de vengarte, mírate al espejo y decide quién quieres ser cuando se apaguen los aplausos. Yo, cuando apago las luces de la galería, dejo encendida una sola lámpara al fondo. No es por seguridad, es por memoria. Es mi estrella terca en pleno día, la que brilla lo justo para recordarme que elegir cicatriz fue, al final, elegir vida. Y con eso basta. Gracias por escuchar.